La marca del demonio es una película mexicana del 2020 que cuenta como una dupla conformada por un sacerdote drogadicto llamado Tomás y su hijo adoptivo Carl, especializado en exorcismos clandestinos, socorren a las víctimas de posesiones demoníacas. Cabe recalcar que si digo exorcismos clandestinos, así medio entre comillas, es porque para que la Iglesia Católica Romana apruebe llevar a cabo un exorcismo hay que recorrer un complicado camino de burocracia canónica, porque estos trabajan más lentos que el gobierno. Por lo tanto, dicha burocracia nada más alargaría el sufrimiento de los poseídos. He ahí por qué sus actividades, como ya mencioné, son clandestinas y sin ningún permiso. Esto va a ser resumen y explicación de The Mark of the Devil, o en español, La Marca del Demonio, de Netflix. Todo inicia en una apartada comunidad menonita que, para los que no están enterados, son una minoría religiosa de origen europeo que se dedica a la actividad agrícola. Y es de ahí de donde proviene Carl, nuestro joven exorcista. En este contexto vemos a un pequeño Carl de unos 7 años más o menos, al que están practicándole un exorcismo, del que aparentemente no sobrevive, explicando al sacerdote que trataba de liberarlo que poco o nada se pudo hacer para salvarlo. Justo cuando el religioso está disponiendo el cuerpecito del ahora fallecido Carl, nos dan un vistazo de un libro antiguo misterioso localizado justo debajo de su cama, del que te estaré dando más detalles en un momento. En su camino de salida, el clérigo y los presentes, que aparentemente no son familiares de Carl, deciden que lo mejor es llevárselo lejos de ahí, debido al miedo a la entidad que causó su muerte, dando a entender que sin importar que el jovencito haya dejado este mundo terrenal, aquello que lo hostigaba puede regresar. Momentos más tarde nos muestran al sacerdote manejando a toda prisa hacia la carretera para tirar sus restos mortales a una rocosa empinada, y tal y como ellos temían, segundos después un cuervo, el cual está a punto de picotearle la cara, es testigo del instante en que Carl toma su primera bocanada de aire, reviviendo. 30 años han pasado de eso y la película nos lleva al final de una cátedra de filología, o en palabras sencillas, la ciencia encargada de estudiar el desarrollo y evolución de una lengua, de la que la doctora de la cueva, madre de otra de nuestras protagonistas, es la persona encargada. Ella y su hija Camila comienzan a hablar sobre sus planes de sábado por la noche, los cuales son muy distintos, con Camila queriendo ir por unos tragos y su madre quien desea que cenen todos en familia. Como dice el dicho, donde manda capitán no gobierna marinero, y Camila tiene que participar de la cena familiar con su novio Diego, con quien se adelanta para ir a su casa, mientras que su madre es requerida para examinar con urgencia un manuscrito enviado desde Durán, sin saber con certeza quién lo envía, y que casualmente es el mismo que tuvo que ver con la posesión de Carl hace unas ya 3 décadas atrás. A pesar de su antigüedad, el libro se conserva en muy buenas condiciones, detalle que sorprende a la antropóloga, así que decide estudiarlo con más tiempo durante el fin de semana en su propio hogar para dar un reporte más completo a sus jefes, lo que termina siendo una malísima decisión. No mucho después, en casa de Camila, cada quien está a lo suyo. El padre de familia, que es el encargado de la cena, se encuentra completando un rompecabezas en la sala, y en su habitación, Camila y su novio Diego haciendo algunas travesuras. A su llegada, la madre de Camila y su hermana Fernanda se encuentran en el corredor, llevando a la madre de ambas chicas el antiguo manuscrito para ser estudiado, advirtiéndole a su hija que se mantenga alejada del mismo, dando a entender que siempre anda hurgando en sus asuntos de trabajo, cosa que no funciona para nada, ya que vemos momentos después a la curiosa chica sacando el documento que la misma señora confía estará seguro bajo llave la privacidad de su estudio. Fernanda se hace del libro y se lo cuenta a Camila. Aquí nos encontramos con un pequeño detalle. Ambas hermanas se dan cuenta de que el libro es parecido al Necronomicon, y no es secreto para nadie que el Necronomicon, o el libro de los muertos, es un relato ficticio de saberes arcanos y magia ritual autoría del padre del horror cósmico, H.P. Lovecraft, cuya primera mención data de 1922. Habiendo mencionado esto, los 3 jóvenes, Camila, Fernanda y Diego, que se encuentran en el estudio de la casa, cuestionan si los rituales escritos en latín son reales, y, estúpidamente, los ponen a prueba sin tomárselos muy en serio, diciendo que eso se hicieron para divertirse. Grave error. Camila se ofrece a leer algunas líneas escritas en latín, lengua en la que tiene cierto conocimiento, y que resultan ser prácticamente una invitación a que Cthulhu, un dios ultrapoderoso, ocupe su cuerpo como receptáculo en forma corpórea para Quintila, la hija del mismo. Al finalizar estas líneas, algo abre súbitamente la ventana de par en par, acabando ahí el juego de estos 3 jovencitos. No muy lejos de ahí y al mismo tiempo, en el seno de una familia acosada por el mal, Carl termina una sesión de exorcismo cuyo pago a unas calles de ahí intercambia por algo de droga. Dicha sustancia ilegal, apreciaremos después, es consumida por Tomás, quien por su condición de padre de la iglesia no puede exponerse a ser pillado haciendo este tipo de trueques en plena vía pública.
Por eso, en su parroquia, Tomás debe esperar a Carl bastante impaciente porque la falta de la sustancia empieza a hacer estragos en él. Una vez listo el, llamémoslo, cóctel, Tomás ofrece a Carl un jaloncito, negándose este. Esta escena nos relata que ninguno de los dos comprende el vicio del otro y que cada uno lidia con sus propios demonios a su manera, cada cual en su propio infierno terrenal. Volviendo con Camila y compañía, los tres jóvenes se han ido a la discoteca y entre bailes y tragos, Camila prueba una píldora de éxtasis y casi al punto de vomitar, es llevada a rastras al baño de damas, donde medio modo demoníaco con sus ojos totalmente negros, ataca a una joven para luego desvanecerse. A la noche siguiente, Carl es visitado por una mujer con la cual frota los cuerpos desnudos. Sin embargo, ese suceso es interrumpido por un sofocante ataque de tos que lo lleva a escupir una baba negra y viscosa, lo cual nos indica que entre Carl y el tipo Necronomicon existe aquel vínculo que se remonta a 30 años atrás, cuando Carl fue dado por muerto en el exorcismo fallido. Cortando la escena y tras pasar más de 24 horas de largo letargo, o sea, un lunes en la mañana, Camila, que no ha comido ni bebido nada, es despertada por su preocupado padre, quien le insiste en ir al médico, a lo cual Camila se rehúsa. No obstante todo eso, la paz de esta familia no creyente es alterada por una Camila que es espiritualmente atacada y quien desnuda y tambaleándose sale del baño con el pecho sangrando y marcado por su mismo medallón, cayendo al suelo inconsciente y dándoles tremendo susto al volver en sí de golpe. Horas más tarde, al caer la noche, un par de pobres diablos intentan asaltar a un solitario Carl en un parque para al final del encuentro servirle literalmente de cena, demostrándonos aquí que Carl se alimenta de carne humana, impulsado por el demonio con el cual comparte involuntariamente su cuerpo, llevando a que este salga a cazar de noche. De ahí nos llevan a la siguiente escena en la que Camila y sus padres reciben un diagnóstico que, según palabras del galeno, a pesar del consumo de alcohol, eso no podía ser el provocador del estado físico de Camila, que causó que durmiera más de 24 horas seguidas, apuntando a que la posible razón sea estrés, ofreciendo hacerle más pruebas para ir descartando o confirmando alguna otra cosa. De vuelta en casa, la maligna presencia hace que Camila caiga rendida otra vez, tomando por pequeños lapsos el control de su cuerpo, y que en estos ella hable latín con repentinos y cortos periodos de agresividad para de inmediato volver a sucumbir. A causa de esto, y llegada la noche, Fernanda, previniendo algo peor, cierra la puerta de la habitación de Camila con llave. Bien hecho. En un intento un momento después por hallar alguna solución y salvar a su hermana, Fernanda abre de nuevo el libro oyendo susurros y ruidos raros. Lo que Fernanda ignora, eso sí por obvias razones, es que al empezar a recorrer sus páginas a distancia, en otro lugar, Carl es atormentado una vez más por el demonio que lo acecha hasta acabar expulsando de su boca una viscosidad negra justo como la de Camila. Carl en ese momento tiene flashbacks de los acontecimientos posteriores a su resurrección, si le podemos llamar así, en los que él se dirige a la iglesia del sacerdote que lo exorcizó, terminando ahí sin mostrarnos mucho más. Pero esto continúa después. Volviendo a lo de Camila, tanto poder desatado lleva a que Fernanda sienta su presencia más y más, al punto de vomitar un coágulo negro semejante al que expulsan de su boca Camila y Carl. Siempre esa misma noche, sabiendo que ninguno de sus padres le va a creer y que no aportará nada útil, Fernanda encuentra en internet a Tomás, a quien acude a la mañana siguiente. Tomás, que al principio duda de lo relatado por Fernanda, le sugiere llevarla al médico, pero ella le dice que efectivamente eso ya lo hizo. Sin embargo, todo cambia cuando Fernanda menciona el título del libro y ahí el padre decide ir a ver a Camila personalmente, acompañando a Fernanda. Esa misma tarde, al retornar a casa, Camila no solo ignora el saludo de Tomás, sino que con un tono desafiante le pregunta si está ahí para ayudarla, a lo cual Tomás se sienta abriendo el libro frente a ella para provocar al oscuro ente que tiene en su interior, quien se muestra poniendo los ojos de Camila negros por un segundo, a lo que Tomás aprovecha para preguntarle su nombre y poder así expulsarlo de Camila. Entre tanto, la fuerza demoníaca que queja a Carl también hace de las suyas por otra parte. Lamentablemente, el intento de ayudar de Tomás se corta gracias a los incrédulos padres de Camila, quienes echan a Tomás de la casa apenas llegan, y para empeorarlo todo, Carl tampoco atendía su teléfono. Como último recurso, y ya necesitando una nueva de sus dosis, Tomás llega a lo de Carl, quien enseguida reconoce la portada del libro por una foto que Tomás alcanzó a tomar con su teléfono, cayendo ambos en cuenta de lo que están por enfrentar, que los supera por mucho. Después de discutir unos momentos, Carl ataca a Tomás, quien tiene síntomas de abstinencia porque necesita de sus drogas, unas que Carl le tenía escondidas, así que lo noquea y se va. Con Carl ausente, Tomás, cuando despierta ya más desesperado por la privación de su vicio, encuentra lo necesario para reponerse y salir en búsqueda de Carl, el cual recorre las calles agobiado por ciertos recuerdos de lo que pasó mucho tiempo atrás, en los que Carl llora por haber masacrado al sacerdote del exorcismo del inicio de la película, crucificándolo sin ojos y con sus intestinos por fuera,
dejándonos ver que lo que sea que el cura intentó exorcizar, jamás dejó a Carl, siendo acá que Tomás con 30 años menos lo encuentra en una banca de iglesia solo e indefenso, enterándonos así que no se han separado desde entonces, formando un lazo que es como de padre e hijo. Completamente agotado y tirado en una calle cerca de la familia Cueva, Carl es rescatado por Tomás. Mientras esto ocurre, en la clínica del doctor, este confirma una vez más que Camila aparentemente está en buen estado físico, y que todo es provocado por un estado nervioso y de alto estrés, o eso es lo que él cree. Saltamos a la siguiente escena y ambas hermanas, que están de regreso en casa, seguras de que la ciencia no es la respuesta, deciden por fin solicitar una ayuda que no tarda en llegar. Todo sale mal cuando Fernanda, ya sin saber qué hacer, lee unos textos en voz alta desatando el mal en Camila. Carl, consciente de lo que tiene que hacer, saca a Fernanda y a Tomás de la sala un momento, porque ahora ambos, Carl y Camila en modo full demonios, se enfrentan uno contra uno. Pero luego de un rato de pelea y como de costumbre, los padres de Camila regresan a su casa encontrándosela tumbada en un sillón de la sala. Y tras ver esto, la madre de Camila encara a Carl a gritos preguntándole qué le hizo su hija, y al hacerlo las puertas se cierran solas de golpe, asustándose los hasta ahí escépticos padres de Camila y decidiendo escuchar finalmente qué tienen que decir Carl y Tomás. Lo que estos dos hombres tienen que contar solo confunde a los padres, quienes no entienden nada. Pero en palabras simples, Carl estaba poseído, tenía dentro a un hijo de Cthulhu, y Camila, por su lado, a Quintila, otra hija también de Cthulhu. Así que sin querer estamos aquí en una disputa familiar. Hay que recalcar eso sí que en el caso de Carl, él parece usar y tener cierto control sobre quien lo posee, sirviéndole esta misma criatura para exorcizar y eliminar a otros demonios, siendo ese el trabajo que ya le vimos hacer antes en esta película. Así se ganaba la vida. Es en medio de esta conversación que Camila, sin importar que segundos antes tomó un sedante junto con su hermana, se le tira encima a Carl, enfrascándose de nuevo en una pelea de mitad humanos y mitad demonios. Estando Camila totalmente fuera de sí, esta reparte golpes a todos por igual, causándole confusión y locura la muerte de su propia madre, a quien lanza lejos y hace que se golpee la cabeza. Notando en un breve momento de lucidez Camila el cuerpo sin vida de su madre, y aprovechando ese mismo momento Quintila para ahora usar a Fernanda, dándole la fuerza física suficiente para someter a los dos hombres, Carl y Tomás. Al volver a su modo full demoníaco, Camila se equipa con Fernanda y tratan juntas de acabar con Carl, siendo este rescatado por Tomás, quien momentos después está a merced de Fernanda. Volviendo a Carl, que ha dejado inconsciente a Camila en la sala, este libera a Fernanda absorbiendo al antiguo ente en su cuerpo, que sale en forma de una sustancia negra de su boca, siendo este el método que Carl tenía de exorcizar demonios que antes en la película no se nos dejó ver del todo. Ahora, con ambos entes dentro de su cuerpo, Carl le dice a Tomás que ya es momento, que debe matarlo porque esa es la única forma de acabar con Quintila y con su hermano, recibiendo ahí Carl un disparo en la cabeza del padre Tomás. La película termina con las hermanas Cueva dejando atrás lo que fue todo su mundo, porque en la pelea final no solo resultó muerta su madre, sino que también su padre. Y con Tomás, que durante los últimos minutos de la película prepara el cuerpo de Carl, llevándolo lejos a unos túneles, donde lo abandona envuelto en unas mantas, igual que como fue abandonado cuando era niño. Cuando creemos que la película ya terminó, hay una escena entre créditos que muestra a Tomás siendo sorprendido por alguien de quien solo vemos su sombra, aunque por el sombrero que parece lucir queda casi confirmado que es Carl, a quien Tomás ve y le dice "te estuvo esperando". Y ahora sí, se cierra todo. Recapitulando y explicando entonces la historia, Carl fue poseído por uno de los hijos de Cthulhu, probablemente jugando con el libro de la misma forma que Camila terminó poseída por Quintila. En el caso de Carl, él en modo full poseído volvió a vengarse del sacerdote que intentó exorcizarlo, a quien mató y medio devoró, siendo ahí encontrado por el padre Tomás, que lo tomó o adoptó casi como un hijo. En los 30 años siguientes, Carl logró cierto control o al menos pacto con el ente que tenía dentro, y gracias a él pudo exorcizar gente, absorbiendo de ellos demonios y enviándolos de vuelta al infierno donde pertenecen, siendo esto mismo lo que pasó con Camila. Aunque a diferencia de otros casos, Camila jugó con el mismo libro que tuvo Carl y por ende ella no estaba poseída por cualquier cosa, sino que por Quintila, ente poderoso que perfectamente podía rivalizar con Carl y, como vimos en la película, serle un rival más que digno. La escena entre créditos nos aclara que el plan del padre Tomás y Carl funcionó. Él murió, sí, pero como Jesús, volvió a la vida días después. Ahora suponemos habiéndose sacado los entes de su interior, porque de lo contrario, ¿qué caso tendría recibir un disparo, morir y luego volver a la vida, si va a volver igual poseído? Ningún sentido tendría eso. Así que seguramente el Carl que vuelve al final es un Carl 2.0, listo para nuevas aventuras
con su fiel y drogadicto Padre Tomás. Con eso terminamos el video de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Si te gustó, lo tienes claro, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones. En la descripción están mis redes sociales donde subo datos, noticias y reviews de toda la actualidad del cine y las series de terror, miedo, misterio o géneros parecidos. Y en comentarios puedes escribirme otras películas y también series que quieras que resuma y o explique más adelante. Yo soy Zomba y aquí me despido. Hasta la próxima.